Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montonero. Bueno, hoy queremos mirar a América Latina, a Sudamérica, particularmente a la situación de Colombia, hermano país del norte, en donde el presidente Gustavo Petro, como suele suceder con todos los gobiernos de izquierda, está creando crisis institucionales. Sucede que hay una crisis en Colombia alrededor de la designación del fiscal general, porque el máximo tribunal de Colombia no quiere proceder a designar a las propuestas que le ha hecho llegar el presidente Petro. Esto es algo muy inusual en la democracia colombiana, una de las, digamos, la democracia más longeva de la región. El presidente Petro ha hecho llegar propuestas que no son viables para las instituciones. Y en este contexto se está creando un enorme vacío de poder o un enorme vacío en la función de esta institución tan importante de la democracia colombiana. Pero junto a eso, en Colombia persiste la conocida polarización, el conocido enfrentamiento que suelen desatar los gobiernos de izquierda que llegan al poder. Continúan estos anuncios y estas propuestas que buscan enfrentar al pueblo con los empresarios o a los trabajadores con los empresarios. Y de alguna manera la economía colombiana también se está ralentizando frente a este discurso confrontacional, tal como sucedió en el Perú, tal como sucede en Chile. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Eugenio Trujillo. Él es un analista político, escritor, conferencista de Colombia y miembro de la Sociedad Colombiana Tradición y Acción desde 1999. Buenas tardes, don Eugenio. Gracias por la conversación. Don Víctor, un gran saludo para usted, para toda su audiencia del Montonero en el Perú y en los demás países donde lo ven y lo escuchan. Para mí es un honor estar aquí con usted. De igual manera, señor Trujillo. Bueno, ¿qué está pasando entre el presidente Petro y el sistema de justicia? Las noticias que nos llegan es que todo está entrampado. Cuéntenos, descríbanos. Don Víctor, para poder entender toda esta situación que está pasando con la Fiscalía y el enfrentamiento con el presidente Petro, me parece muy importante que hay que explicar cuáles son los procedimientos constitucionales en Colombia para elegir el fiscal. El hecho es que el fiscal anterior, el fiscal Francisco Barbosa, terminó su periodo constitucional hace 2 días atrás. Dejó de ser fiscal general de la Nación hace 2 días. El fiscal en Colombia lo elige la Corte Suprema de Justicia, pero no lo elige de cualquier persona que se presente como candidato, sino que la Constitución prevé que el fiscal debe ser elegido de una terna, es decir, de una lista de 3 personas que presenta el presidente de la República a consideración de la Corte Suprema de Justicia. De esos 3, la Corte elige a uno, y ese, desde la Constitución de 1991, esa persona elegida pasa a ocupar el cargo de fiscal general de la Nación, que se considera el segundo cargo en importancia en Colombia después del presidente de la República. Resulta que ante el vencimiento del periodo del anterior fiscal, el presidente envió esa terna desde el pasado mes de agosto, cosa que es inusual. ¿Por qué enviar una terna 6 meses antes del momento en que hay que hacer el nombramiento? Pero el presidente la mandó en agosto. Y la Corte, al considerar la terna, que está compuesta por 3 mujeres, no ha considerado viable elegir a ninguna de ellas. La pregunta es, ¿por qué la Corte no quiere escoger entre esas 3 alternativas? Y la respuesta es muy sencilla, porque las 3 personas propuestas son militantes políticos de la izquierda, ajenos al sistema de la justicia en Colombia, aunque las 3 han ocupado el cargo de fiscal en fin, en algún momento de su vida,
pero son unas señoras que están comprometidas con la causa política de Petro, que son militantes de la izquierda, que han pertenecido a ONG de izquierda a lo largo de su vida y que en las circunstancias en que ellas han pertenecido a la fiscalía en años anteriores, lo han hecho de la peor manera posible. Entonces, la Corte no ha elegido fiscal y eso tiene enfurecido al presidente Petro, porque dentro de todo su desastre de gobierno, la Fiscalía ocupa un papel supremamente importante, porque ella es la que está adelantando todas las investigaciones acerca de las irregularidades espantosas que hubo durante la campaña presidencial. La Fiscalía está investigando al hijo del presidente, que recibió unos dineros de narcotraficantes ilegales y no los ingresó a la campaña presidencial, sino que se quedó con ellos. También la Fiscalía está investigando al hermano del presidente, que durante la campaña presidencial visitó en las cárceles a algunos narcotraficantes y a corruptos funcionarios del Estado para ofrecerles ventajas, prebendas, compromisos del gobierno si ellos de alguna manera apoyaban la elección del presidente desde la prisión. Investiga unas maletas llenas de dinero que se perdieron de una de las dependencias más importantes de la presidencia de la República y que hasta hoy no se sabe de dónde vino el dinero, de quién era y cómo fue que se perdió. Todas esas investigaciones están en manos de la Fiscalía. Entonces, el presidente, lógico, quiere que la Fiscalía elija a una persona que tome todas esas investigaciones, las engavete, las haga desaparecer, las haga morir dentro de los procesos que nunca avanzan en la Fiscalía y de esa manera el presidente queda tranquilo. Ese es Ahora, el fondo del cuadro. señor Trujillo, ¿y qué sucede? Digamos, la Corte Suprema no elige al fiscal general, ¿no? Pero, ¿qué sucede ante la no elección? Se crea un vacío institucional. ¿Quién asume la representación? En realidad no se crea ningún vacío. La Constitución prevé que cuando la Corte se demore en elegir el fiscal, entonces la vicefiscal o el vicefiscal ejerce las funciones de fiscal de manera interina durante todo el tiempo que la Corte se demore en elegir al fiscal. Entonces, ese proceso de relevo del fiscal se efectuó en el día de ayer. La vicefiscal, que es una mujer, al parecer con todas las competencias para ejercer el cargo, ya asumió la fiscalía en propiedad, mientras que la Corte Suprema elige el próximo fiscal. Eso ya pasó en una oportunidad hace unos 20 años atrás, en otro contexto completamente diferente, en que la Corte se demoró 18 meses en elegir el nuevo fiscal. Y De durante acuerdo. esos 18 meses ejerció la fiscalía quien era el vicefiscal en ese momento. O sea, lo más probable es que esto continúe hasta el final del periodo de Petro, porque conociendo la identidad ideológica de Petro, él no solamente, digamos, la izquierda no solamente pretende controlar las fiscalías, las procuradurías para evitar investigaciones, sino sobre todo para perseguir a los rivales, para neutralizar a los rivales. Es parte de un software de la izquierda a nivel planetario, ¿no? Sucede en Estados Unidos, va a suceder en Colombia, sucedió en Perú, en fin. Eso también está de por medio. Por supuesto que está de por medio. Eh, Todas esas presiones que está ejerciendo el presidente Petro son un asalto ante el Poder Judicial. Y ya todos los demás órganos de las altas cortes han manifestado una protesta vehemente, categórica, exigiendo del presidente el respeto por los procedimientos constitucionales. Se pronunció la Corte Constitucional, su presidente declaró que era ilegal que el presidente interviniera en la elección del fiscal, se pronunció el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia,
se pronunció también la Procuradora General de la Nación, se pronunciaron directores del Congreso de la República y en el fondo el presidente Petro se siente acorralado por esa reacción que está viendo en el país porque él no puede interferir en la elección del fiscal. De Su acuerdo, participación se limita a mandar esa terna. por Y si la supuesto. Corte no la acepta, él debe cambiar la terna, mandar a otras 3 personas. Pero ya veremos lo que pasa. El hecho es que el conflicto está desatado. De acuerdo. Bueno, pero por otro lado, digamos, hay que subrayar la resistencia institucional de la democracia colombiana, porque lo que nos está describiendo es que las instituciones en Colombia están resistiendo, están haciendo valer sus fueros y están haciendo respetar la Constitución. En ese contexto, yo le pregunto, ¿cuáles son las relaciones del presidente Petro con el Congreso, con diputados, con el Senado? Digamos, él perdió una mayoría luego de un cambio abrupto de gabinete, luego de un intento de girar hacia la izquierda o de demostrar una identidad más de izquierda. Descríbanos cómo va la relación del presidente Petro con el Congreso. Las relaciones del presidente con el Congreso han sido realmente muy conflictivas. Hay que considerar que el Congreso salió a vacaciones en el pasado mes de diciembre y hasta el momento no ha comenzado las sesiones ordinarias de este año 2024. El Congreso se reúne la próxima semana. Ahí es cuando realmente vamos a saber en qué pie están esas relaciones. Porque a fines del año pasado, ante las presiones del gobierno al Congreso para que apruebe las reformas que están en trámite, se resquebrajó esa alianza que tenía Petro con los principales partidos políticos. Y en estas semanas en que ha habido este rifirrafe entre el presidente y la fiscalía, eso ha terminado también fracturando la relación con uno de sus principales aliados, que es el Partido Liberal, liderado por el expresidente César Gaviria, que le ha apoyado hasta ahora todas sus reformas en el Congreso, pero que ahora le comunicó que no lo apoyaba en sus peleas con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, yo personalmente creo que esa relación está fracturada y que cada vez menos el presidente Petro cuenta con el apoyo y con el respaldo y con los votos del Congreso de la República para poder continuar adelante con las reformas. El presidente Petro estaba obsesionado, creo, con tres reformas, ¿no? En el Congreso. La reforma de salud para eliminar el sector privado del sistema de salud, uno de los mejores sistemas de salud de América Latina. Él quería eliminar el sector privado. La reforma laboral, si no me equivoco, ¿no? Para Correcto. establecer la estabilidad laboral absoluta, el sistema soviético del derechos laborales, que solo produce pobreza, y el sistema previsional, quería eliminar los fondos privados de pensión. Bueno, Es correcto. todo eso no pasó en el Congreso, pero hasta el año pasado no podíamos sostener que Petro había perdido las mayorías en el Congreso, que el Congreso le era adverso. Iniciando este año, ¿usted diría que eso está por verse o lo más probable es que Petro haya perdido las mayorías en ambas cámaras? Don Víctor, es muy difícil saber exactamente en qué situación está ahora el Congreso. En diciembre, la más importante de las reformas que está tramitando el Congreso es la reforma a la salud. Y la Cámara de Representantes la aprobó en el mes de diciembre. El primer debate que debe hacer el Congreso en este año 2024 es que esa reforma a la salud debe pasar al Senado de la República y si el Senado la aprueba, pues la ley queda aprobada. Pero si el Senado no la aprueba, entonces el proyecto de ley de salud, de reforma a la salud, se hunde en esta legislatura. Ese sería un golpe mortal para las determinaciones políticas del presidente Petro, porque él quiere acabar con la salud privada, que como usted bien lo ha dicho, es un sistema que aunque tiene defectos, funciona de una manera excepcionalmente bien en Colombia. Convertir la salud en un sistema estatal sería
casi que un genocidio, porque todos sabemos que el Estado es un pésimo administrador y no va a preservar los logros y los avances que ha conseguido el sistema de salud colombiano. En muy pocos días, el Senado comenzará el debate a la salud y también comenzará la reforma pensional y la reforma laboral que usted ha mencionado. Pero personalmente creo que esas mayorías con las que contó el gobierno al comienzo de su mandato, hoy en día no las tiene a su favor. Y no Visto, solamente en el Congreso, el país entero está en una reacción muy importante en contra de los abusos, de los atropellos, de las violaciones permanentes de la Constitución por parte del presidente y del gobierno. No tiene una vía fácil para aprobar esas reformas. señor Trujillo, cuando el presidente Petro llegó al poder tenía alrededor del 60 puntos de aprobación aproximadamente, pero ahora está en caída libre y parece que la caída libre continúa. Explíquenos esa variable del análisis del gobierno de Petro. Mire, en estos últimos días no ha habido muchas encuestas con respecto a la aceptación de la opinión pública al presidente, pero la última que se hizo, que fue en diciembre, daba una impopularidad del 60% y una aprobación del 30%, y siempre sale un porcentaje pequeño de personas que ni saben ni responden nada. Si en diciembre la desaprobación era del 30%, De perdón, 60. la desaprobación era del 60%, en este momento tranquilamente puede estar en el 80 o en el 90%. O sea, el gobierno se ha estrellado contra la opinión pública colombiana. Todo lo que propone, todo lo que dice, todo lo que ejecuta es una catástrofe, porque todo está mal hecho, mal pensado. El gobierno es como en algún artículo yo describí, como una loca que dispara con una escopeta y los tiros se los pegan en el pie. O sea, todos los funcionarios de la izquierda no tienen formación técnica ni profesional y por otro lado son muy inexpertos en la cosa pública. Es lo que está pasando en Chile, por ejemplo, ¿no es cierto? Es lo que pasó aquí en Perú. Es decir, eso la gente lo empieza a percibir es parte del análisis. Totalmente cierto y se aplica por entero a Colombia. Es un desorden administrativo, es una falta de ejecución de los proyectos del gobierno a los problemas y no ejecutar ninguna, no resuelve ningún problema y eso aumenta el descontento de la población en contra del gobierno. De acuerdo. Ahora, ¿cómo va la economía, señor Trujillo? El año pasado hubo crecimiento, pero este año las tendencias recesivas, la caída de la inversión privada, se están acentuando. La economía, La economía en Colombia, la economía de un país es como un barco, como un transatlántico que va navegando sobre el océano de una manera muy lenta, casi que imperceptible, y la velocidad del barco obviamente aumenta. Cuando disminuye la velocidad, también lo hace de una manera muy lenta, que es casi imperceptible. Cuando Petro subió al poder en Colombia, la economía de Colombia creció en la cifra realmente notable y una cifra que muy pocos países en el mundo alcanzan. 7% anual creció el PIB de Colombia en el año 2022. Resulta que en el año al 1% y todos los pronósticos anuncian que en este año no va a haber crecimiento ninguno. Eso quiere recesión, decir ninguno, recesión, cero. Y probablemente va a haber decrecimiento, o sea, recesión. recesión.
a la cual se le suma inflación, porque todos los productos de la canasta básica, como se llama, han subido de precio de una manera tremenda. Pero la economía siempre tiene aspectos que pueden ser muy discutibles y los economistas siempre se pegan de pequeñas cosas y de unos para decir que la economía va bien y los otros para decir que son fundamentales y que indican realmente el movimiento o el comportamiento. El más importante de todos es la construcción. Colombia es un país grande, un país de 50 millones de habitantes y tiene un sistema privado de construcción que es gigantesco. En el año 2022, en Colombia se vendieron 234.000 viviendas de todos los estratos, desde la más cara hasta la vivienda más barata, 234.000. Y en el año 2023, primer año del gobierno de Petro, ese número de viviendas construidas bajó a 128.000, es decir, casi la mitad. Eso es un indicador muy importante de la economía, porque el renglón de la economía que más empleo genera es el de la construcción. Y Por si otro se lado, reduce a la mitad, eso es una catástrofe desde el punto de vista laboral. ahora, con un crecimiento de 1% cero, la pobreza va a aumentar. Y Colombia tiene una pobreza sobre el 30%, sobre el 35% de la población. Entonces yo me imagino que la desaprobación tarde, en cualquier momento puede convertirse en protesta social en Colombia, porque eso es lo que producen los gobiernos de izquierda cuando llegan al poder, señor Trujillo. Chile, el milagro económico de los países emergentes, el ingreso per cápita más alto de la región, está en recesión, estuvo en recesión el año pasado. Perú, el otro milagro emergente, el año pasado entró en recesión como efecto del gobierno de Castillo, que bloqueó todas las inversiones de mediano y largo plazo. Bueno, en Colombia no va a ser extraño, ¿no? Entonces, no sería nada extraño que el conflicto social se acelere en España contra el, perdón, en Colombia contra el gobierno de Petro. Así es. Pero mire que esto tiene una, una apreciación que es muy difícil también y va saltando por los aires. El gobierno implementa un régimen de subsidios que es un escándalo monumental. Entonces, las personas que pierden el empleo, las personas que eventualmente caerían en una situación de miseria, se prenden entonces Del de Estado. ese cordón umbilical del Estado que comienza a repartir cifras astronómicas de dinero para poder sostener a esas familias que se quedan sin empleo. En Colombia, en este momento, todo el régimen de subsidios del Estado llegaba a unas 9 millones de personas en el gobierno anterior. Con el gobierno de Petro, eso ha ido aumentando y ahora son cerca de 13 millones de personas que reciben mensualmente un subsidio del Estado. Y Petro quiere aumentar eso. Entonces, uno dice, la gente pierde el empleo y se muere de hambre. Resulta que eso no es verdad. La gente pierde el empleo y se pega del cordón umbilical del Estado que lo sostiene y le da subsidios para todo. Entonces, eso crea una situación completamente artificial que va a durar un tiempo limitado, porque la capacidad del Estado para dar esos subsidios es limitada. Y como todo el movimiento empresarial está en franca disminución, entonces el recaudo de los impuestos siempre va a disminuir porque las empresas no aguantan esas tasas impositivas y entonces se comienzan a quebrar, disminuyen las inversiones, disminuyen el movimiento financiero, económico y de producción y entonces los recursos del Estado comienzan a disminuir, pero se gastan en los subsidios. Y eso va llevando a este gran navío que es el Estado hacia la paralización total, que es la meta de los socialistas. Sí, pues esa es la estrategia, ¿no? La estrategia que se implementó sobre todo en Venezuela.
¿no? Menos crecimiento, más pobreza y más subsidio. Al final todo quebró, todo. Bueno, ahí está Venezuela. Ahora, quería preguntarle, el gobierno con la violencia, con los grupos guerrilleros y el eje bolivariano. Bueno, con respecto al eje bolivariano las cosas están claras, ¿no? Uno nota que Petro es un firme integrante de este eje bolivariano, muy cerca de, sobre todo de Venezuela y de Cuba, ¿no? Uno lo siente así, uno lo percibe así. Pero ¿cómo va este tema y la relación con las guerrillas, el tema de la violencia? Bueno, ese es otro tema que no va nada bien. El gobierno está empeñado en una política que ellos llaman la paz total. Y resulta que la paz total no es otra cosa que la impunidad total. Y eso lo ha dicho directamente Petro en sus alocuciones presidenciales. Si se suprime la categoría de delito en una cantidad de actividades criminales, entonces, por definición, en Colombia desaparece el delito. Y en ese plan es que están ejecutando la tal paz total. Se despenaliza el secuestro, se despenaliza el terrorismo, se despenaliza el narcotráfico, se despenaliza las masacres. Entonces, según ellos, no se cometen más delitos en Colombia y todos esos grupos criminales continúan actuando con la mayor impunidad. Grupos armados, grupos terroristas, ejercen el control sobre muchas regiones del país, pero no hay autoridad legítima del Estado que impida que esos grupos criminales continúen aterrorizando a la población. Los crímenes aumentan, pero no hay investigaciones, no hay persecución contra los criminales, hay impunidad total con las FARC, con el ELN y con todos los demás grupos que siguen haciendo su vida criminal sin ningún impedimento del Estado. A eso lo llaman paz total, pero en realidad eso no conduce a una pacificación verdadera del país, sino a todo lo contrario. Y eso lo sabe cualquier persona que tenga sentido común. De acuerdo, señor Trujillo. Le agradezco infinitamente por estas declaraciones, por esta interesante descripción de cómo Petro, pues, está deteriorando la democracia colombiana, la sociedad colombiana, la economía colombiana. Ese es el libreto de las izquierdas. Ha pasado en Perú, está pasando en Chile, está pasando en Colombia, pero la gran novedad, y esto es para enviar una pastilla de optimismo, como se dice, es que las instituciones, a diferencia de lo que pasó en Venezuela, han resistido y resisten. Y creo que eso pasó en Perú, está pasando en Chile. El gobierno de Boric no ha podido implementar ningún plan colectivista, estatista o soviético en Chile. Entonces, las instituciones resisten y parece que eso es lo que está sucediendo en Colombia. Muchas gracias, don señor Trujillo. Don Víctor, a usted muchas gracias. Un honor para mí siempre acompañarlo en su programa y a su disposición siempre que quiera invitarme. Muchas gracias. El honor es mutuo, señor Trujillo, y seguiremos conversando como siempre solemos hacer. Muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.